Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos Vergara y el día de hoy vamos a continuar con el tema del video pasado hablando acerca del patrimonio de la Santa Sede y de la Iglesia. El día de hoy vamos a hablar de todo lo que respecta a las finanzas, hablando principalmente de algo conocido como el Banco Vaticano, cuyo nombre oficial es el Instituto para las Obras de la Religión, y otra institución de la Curia Romana llamada la Limosnería Vaticana. Vamos a comenzar. He decidido que estos videos con los que voy a explicar algunos temas de la iglesia comiencen con los temas económicos porque son a veces los temas con los que principalmente se ataca la iglesia, ya que se desconoce muchas veces cosas como por ejemplo las que hablábamos en el video pasado o como las que vamos a hablar el día de hoy, y esto hace que se tenga una percepción negativa de la iglesia cuando en realidad las cosas son completamente distintas y es todo lo contrario a lo que se piensa, y es por eso que ha sido mi idea que comencemos hablando con estos temas. Ya habíamos dicho que el Vaticano es un Estado completamente soberano e independiente, pero para que un Estado tenga una soberanía plena necesita de tener independencia económica. Esta independencia económica en la mayor parte de los estados se recibe a través de los impuestos. En el caso de México durante mucho tiempo no fue así porque dependíamos del petróleo, pero actualmente con la situación internacional se está mirando a depender un poco más de los impuestos como en otros estados. El artículo 31 constitucional prevé que todos los mexicanos tienen la obligación de contribuir al gasto público a través de los impuestos y de otro tipo de ingresos. Sin embargo, en el Vaticano esto no es posible, ya que es un estado tan pequeño que apenas tiene una población de 800 personas que son los mismos trabajadores del Vaticano, por lo cual los impuestos no son una buena idea. A veces cuando los estados no tienen una capacidad económica suficiente para lograr sus fines, adquieren deuda. Esta deuda se da pidiendo préstamos ya sea a particulares o a organismos internacionales que se va a ir pagando a lo largo del tiempo y que con esto pueda lograr sus fines. Sin embargo, el estar endeudado con otros estados implica que se tenga a veces compromisos con esos estados y que la independencia económica se pierda un poco. Por lo tanto, no siempre es una buena idea la de la deuda. El Estado Vaticano, al no adquirir deuda y al tampoco tener impuestos de los cuales recibir ingresos para lograr sus fines, lo va a hacer principalmente de los museos vaticanos, también de la emisión de estampillas postales y también de la emisión y acuñación de monedas conmemorativas. Por lo que podemos decir que prácticamente el Vaticano, a pesar de situarse en Europa, que no es miembro de la Unión Europea, pero sí tiene relaciones por estar dentro de Italia, no es un estado sumamente competitivo en materia económica, tal vez ni siquiera con un país del tercer mundo, ya que su economía es demasiado poca para hablar de 44 hectáreas del territorio que tiene el Vaticano. Sin embargo, este no es el tema que muchas veces le interesa a algunos. Lo que les interesa es saber de otro tema que es conocido como el Banco del Vaticano. Vamos a hablar de él. El Banco del Vaticano, o Instituto para las Obras de Religión, como es su nombre oficial, fue fundado por el Papa Pío XII en el año de 1942, teniendo la finalidad de cuidar y hacer crecer el patrimonio de la Iglesia. Este banco es considerado una especie de banco sui generis, ya que tiene características muy particulares. Quiere decir que es un banco privado, únicamente actúa en servicio de las personas de la Iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el Banco Vaticano es considerado un banco privado, ya que únicamente da servicio a las diócesis del mundo, a las congregaciones religiosas, a algunas personas del clero y al personal diplomático acreditado ante la Santa Sede. No es un banco en el que todas las personas puedan tener una cuenta, y busca la finalidad de que lo que queda ahí sea perfectamente guardado, ya que el nivel de interés es muy corto y puede dar algunos rendimientos para que se cumplan las finalidades de la evangelización de la Iglesia. El Banco del Vaticano tiene aproximadamente 120 empleados y un aproximado de 15,000 clientes, de los cuales 4,300 son instituciones católicas, o congregaciones religiosas, o personajes del clero, o algunas diócesis del mundo, lo que sea. Y otros 10,700 personas físicas son los que integran el restante de los clientes del Banco del Vaticano. De esto, las cifras que tiene el Vaticano en activos únicamente tiene 7,100 millones de euros. Suena como una cifra bastante alta y lo es. Sin embargo, si estuviéramos hablando de una persona, pero al hablar de una persona moral o de una institución financiera o de una institución bancaria, estamos hablando de demasiado poco. Demasiado poco no está bien dicho, pero estamos hablando de demasiado poco.
También estamos hablando de que en euros el capital propio del Banco Vaticano es de 800 millones de euros, lo cual tampoco es demasiado hablando de un banco. Casi podríamos decir que tiene el tamaño de un pequeño banco regional en algún lugar del mundo, pero realmente no es un capital suficiente para hablar de un banco monstruoso, sino únicamente de lo necesario o imprescindible que tiene el banco para realizar sus funciones, como la de no irse a la quiebra. El Banco del Vaticano gestiona aproximadamente 6.300 millones de euros, de los cuales 3.200 millones es en su función como banco de inversiones de sus clientes y 3.100 como depósitos de los titulares de las cuentas corrientes. Este banco tiene la función, además de proteger el dinero de la iglesia para que realice sus fines, de ser el depositario donde se llevan las cuentas tanto de los trabajadores como de los trabajadores pensionados de la Ciudad del Vaticano. ¿Por qué es importante que el Vaticano tenga su propio banco? Solamente tiene una sola sede, que está precisamente dentro del Estado de Vaticano, en una torre conocida como la de Nicolás V. Desde ahí gestiona todas sus operaciones. Y es importante porque con esto el dinero de la iglesia se puede manejar para hacer lo que tiene que hacer, que es su misión evangelizadora. Algunas personas tal vez digan, es que la iglesia no tiene por qué tener dinero, ¿por qué no predican con pobreza? ¿Por qué no viven de la miseria y de las limosnas de los demás? Bueno, eso no es tan posible. Estamos hablando de la institución caritativa más grande en la historia de la humanidad y más grande a lo largo del planeta. A pesar de que haya otras instituciones, ninguna como la iglesia atiende escuelas, asilos, orfanatos, leprosarios, toda clase de situación de ayuda humanitaria en los lugares más recónditos de la tierra. Incluso la iglesia arriesga su vida en lugares donde las condiciones de salud, de higiene y de alimentación son muy malas, y esto ha hecho que muchos misioneros incluso pierdan la vida por estas condiciones o por la persecución de la minoría cristiana en algunos otros lugares. Es por eso la importancia de que este dinero que llega al Banco del Vaticano llegue y además sea utilizado en las necesidades de la iglesia a través de mostrar la misericordia de Dios en la ayuda de los más necesitados, puesto que si no lo hiciera la iglesia, seguramente ninguna otra persona lo haría, como seguramente ninguna otra persona lo hace. Porque, aunque ciertamente hay instituciones que ayudan, ninguna tiene el alcance que tiene la iglesia de ayudar a las personas en el mundo, y para esto es necesario este dinero. Ahora, ¿cómo llega este dinero? Ya habíamos dicho que los clientes son principalmente órdenes religiosas y diócesis del mundo. Las órdenes religiosas son las que principalmente llevan la misión evangelizadora a otros lados. Cada orden religiosa tiene un carisma diferente. La educación, los jóvenes, los enfermos, los ancianos, los pobres, el carisma que sea. Las órdenes religiosas se van allegando de fondos a través de distintas formas, con su trabajo. Las órdenes religiosas normalmente tienen escuelas o tienen hospitales o tienen alguna otra forma de llegarse de recursos, como pueden ser también donaciones o las mismas limosnas que las congregaciones religiosas van recibiendo. Estos son depositados en el Banco del Vaticano, donde son guardados para que las órdenes religiosas puedan llevar a cabo su misión, y además el Banco del Vaticano, como en cualquier otro banco, va a hacer rendir este dinero para que dé un fruto y que pueda ser utilizado de una mejor manera. Muy lamentablemente, al ser el Banco del Vaticano un lugar en el que llega muchísimo dinero, en el pasado hubo personas que se aprovecharon de esta situación y buscaron la forma de utilizar el Banco del Vaticano, que se protegía por algo llamado el secreto bancario, que no permitía conocer los nombres o las personalidades de quienes tenían cuentas en el Banco del Vaticano, que se usaran para lavar dinero en algunas ocasiones, u otro tipo de escándalos, donde personas que se dedicaban a denigrar a la iglesia con su comportamiento se aprovechaban de la bondad de esta para robarle el dinero que se utilizaba en las obras de caridad. Es por eso que tanto el Papa Benedicto XVI como el Papa Francisco promulgaron leyes de transparencia, y en este momento el Banco del Vaticano se encuentra en un proceso de reforma que busca que todas estas conductas delictivas que en el pasado se habían llevado a cabo ya no sean más, y que el Banco del Vaticano funcione para lo que tiene que servir, que es la misión de ayudar en el mundo por parte de la iglesia. Lo anterior, aunque es muy triste, nos permite recordar una realidad muy importante y que nadie debe olvidar. Y es que la iglesia, a pesar de tener elementos divinos, también tiene elementos humanos, que somos todas aquellas personas que los conformamos. Y así como algunas personas en el pasado cometieron errores, todos nosotros que también formamos la iglesia muchas veces cometemos errores.
pero es muy importante que los pequeños o grandes errores de algunas personas no desvíen nunca el verdadero propósito de la iglesia, que es el de evangelizar, y que nunca se nos olvide la misericordia de Dios, ya que si nosotros tenemos el derecho de que nos perdonen, todo el mundo tiene también el derecho de que lo perdonen por alguna cosa que en algún momento haya hecho y no fuera tan positiva. Además de esto, existe dentro de la curia otra cosa llamada la limosnería apostólica. La limosnería apostólica es la que se encarga de juntar recursos a través de la venta de bendiciones apostólicas y otras cosas para el sumo pontífice. ¿Qué quiere decir esto? El Papa va a utilizar los recursos de la limosnería apostólica para ayudar a personas directamente él, ya sea dentro de la ciudad de Roma o fuera de la ciudad de Roma, como el Papa Francisco lo ha hecho, al construir en el mismo Vaticano lugares donde las personas que se encontraban en situación de calle podían ir a bañarse, podían rasurarse, podían recibir un corte de pelo y podían comer o hospedarse algún tiempo. También lo utilizó recibiendo damnificados o personas refugiadas de Siria y mandando el dinero a otras personas que lo necesitaban cuando había algún fenómeno natural en países de extrema pobreza. Lo que quiere decir que la iglesia siempre está constantemente utilizando el dinero que recaba para ayudar a los demás. Este dinero no se queda bajo ninguna circunstancia en las cuentas de las personas que lo administran, como los obispos o los sacerdotes o el mismo papa, sino que se utiliza para ir a parar hasta los lugares más necesitados. El papa no llega y saca su tarjeta y dice, no, pues aquí cómprenme 4 pizzas y 4 refrescos y voy a armar una fiesta ahí en el Vaticano. No, el papa no se encarga de eso, sino que se encarga de administrar este dinero en los lugares más pobres, lugares que muy probablemente ni tú ni yo vamos a ver nunca, situaciones que ni siquiera te alcanzas a imaginar, índices de pobreza alarmantes, secuestros, muerte, sed, desgracia que existen en el mundo y que tú y yo no conocemos porque son una realidad a veces muy alejada, pero que la iglesia día con día se encarga de intentar solucionar, aunque sea un poco, con ese dinero que muchas veces algunas personas llegan a criticar, pero que tiene una razón de estar y una finalidad para utilizarse. Otra vez el tiempo se nos acabó, lo cual es muy lamentable porque es demasiado el poco tiempo que tenemos, pero si consideras que hubo algún tema que no estuvo completamente agotado o quisieras que profundizara más en algo en específico, déjalo en los comentarios y va a ser muy bienvenido para tratarse en un video posterior. De hecho, en el próximo video voy a hablar de algo que me pidieron en los comentarios, que es el de por qué las iglesias cobran por los sacramentos. Ponme en los comentarios si estás de acuerdo o estás en contra de que esto se haga y el por qué, y lo platicaremos en el siguiente video. Espero realmente que te haya gustado para que le des un like. Si no te ha gustado, pues también dame un like, porque pues tal vez no te cuesta nada regalarme tantito un like. Y ojalá puedas compartir este video con otra persona que lo necesite. Yo sé que es súper raro que compartas un video de un tipo hablando de la iglesia, sobre todo si la está defendiendo, que oso, pero todos somos ignorantes en algo y la percepción que se tiene de la iglesia a veces es por pura ignorancia, lo cual es perfecto, es maravilloso, porque todos somos ignorantes, pero si lográramos ir reduciendo esa ignorancia y conociendo un poco mejor las cosas, sería genial. Así que por favor regálame un like, comparte este video si es que te gusta, y incluso puedes suscribirte al canal en un botón que debe estar por aquí en algún lado donde tú lo puedas encontrar, salvo que tengas 400 años y no sepas usar YouTube, pero yo no creo que eso suceda. Gracias por tu atención, espero que te haya gustado el video. Yo soy Carlos y hasta luego.